Hola, buenas tardes a todos. A mí hablar mucho no me gusta, pero me llamó hace 2 meses Pablo Ricci para ver si podía estar acá y me comprometí y tengo que dar la palabra y podemos charlar. Cuando los escucho a ustedes veo que tienen un nivel científico muy alto y yo soy neurocirujano. Operamos de todo, operamos columna cervical, lumbar, cosas mucho más simples, no tenemos tanto idea de los balances, sí de la cirugía. Bueno, cuando a mí me dicen la palabra duelo, fuego cruzado, a mí es una palabra que realmente no me gusta. Está muy bueno como título, está muy bueno como presentación, pero yo creo que a esta altura del partido cada uno aporta lo suyo y lo que buscamos es la unión de todos, no rivalizar quién hace mejor las cosas. Y mi explicación en este tipo de patología, yo cuando tuve una hernia de disco, le pregunté, estoy en un grupo de WhatsApp donde hay más de 100 de personas que hacen cervicales. Y le pregunté, ¿qué vía prefieren? Y la mayoría, más del 80%, contestó que hace la vía anterior. Digo, ¿por qué hacemos la vía anterior? ¿Es mejor? ¿Es peor? Después ahora lo vamos a ver. Y la idea es esta, es artrodesis anterior, fusión y liberación de la radícula o de la médula. La hernia de resultado es el resultado de la degeneración discal que se va a producir a través del tiempo. Estas son cosas bastante elementales que no las voy a pasar muy rápido. Hablamos de protrusión, hernia discal, extrusión, osteofitosis. Estos pacientes son los que más vamos a ver en consultorio y sabemos que las hernias discales, nada más que el 10% llegan a un tratamiento quirúrgico, muchas veces con tratamiento conservador, esperando al paciente, haciendo bloqueos, evitamos una cirugía. La forma de presentación va a ser cervicalgia, la cervicobraquialgia, la mielopatía y la insuficiencia vertebrovascular. Tenemos que conocer bien el plexo braquial, cómo está formado, conocer los dermatomas. Y los conceptos que yo quiero dar es disco blando, disco duro. Cuanto más joven ese paciente es el disco blando y cuando a medida que va evolucionando la edad, los discos se van transformando en duros. Entonces eso también nos va a indicar qué tipo de cirugía vamos a hacer. Tenemos un síndrome central, que generalmente va a dar un síndrome mielopático. Esto acá uno no dudaría de vía anterior, porque por vía posterior no llegaremos a ningún lado. Un síndrome lateral, que es una de las formas más frecuentes de presentación, que asusta mucho. Esta vía se puede hacer vía anterior, vía posterior perfectamente. ¿Y por qué nosotros elegimos siempre, y este es el síndrome mielopático, donde hay una lesión medular, y ahí es donde vamos a buscar la descompresión o evitar la movilización de ese segmento. Y esto, a medida que la gente joven está afectada a un nivel, a medida que vamos creciendo se afectan 2 niveles, son multisegmentarios, a medida que se van haciendo la gente más grande. Otra de las cosas que tenemos que ver siempre antes de decidir una cirugía, si es estable o no es estable. Y eso, la mejor manera de decir que si una cosa es estable es con la radiografía simple de flexión y extensión. Y también hay grupos que están usando la resonancia nuclear magnética en posiciones dinámicas, pero en forma práctica nosotros no lo hacemos. ¿Por qué el abordaje anterior? Porque nos permite hacer una disectomía con artroplastia, porque nos permite hacer una disección con fusión perfectamente, una disectomía con fusión perfectamente, porque podemos poner multiniveles sin ningún tipo de problemas. Acá también a veces la compresión no es anterior, sino hacia la vía del esófago, que es el síndrome de Fori. Este es un síndrome muy raro. Yo en 35 años que hago neurocirugía, operé uno solo y la idea es resecar todos los osteofitos y poner cage para que no se movilice. Y cuando vamos a hacer una disectomía simple, sin injertos, sin nada, vamos a elegir la vía posterior. ¿Por qué nosotros elegimos la vía de Smith-Robinson? Pues es una patología que se conoce desde 1955. Es una vía muy fácil, muy anatómica, muy linda y que nos gusta. Y además porque aprendimos a hacer esa, no aprendimos a hacer la vía posterior. La sabemos hacer, pero nos resulta muy cómoda. Cuando vamos a hablar de un abordaje, vamos a saber hablar de la anatomía, qué esperamos con la cirugía, qué complicaciones podemos esperar y cuál es la evolución natural de la enfermedad. La anatomía creo que es
básica. Uno cuando va a operar en la columna cervical tiene que tener en la cabeza estas imágenes. Y eso se aprende nada más viendo anatomía, disecando cuerpos. ¿Y por qué la vía anterior? Y esto está en toda la literatura. Porque el 90% de los pacientes tiene un resultado bueno y excelente. Y el grado de complicación es inferior al 1%. Y si uno quiere tratar de decir que es mejor la vía posterior, decimos que el 14% de los pacientes que son operados por vía posterior el día de mañana van a necesitar una disectomía anterior para estabilización. Entonces, ¿por qué creo que nosotros? Es porque la aprendimos. Todas las escuelas neuroquirúrgicas, yo me acuerdo del año 86 con el doctor Pardal, Enrique Pardal, me acuerdo de verlo hacer Cloward. Y de ahí siempre la cirugía de vía cervical fue anterior. Entonces, a mí cuando me dicen vía posterior, operé dos casos que me fue muy bien. Pero me resulta incómoda, no la conozco. Y uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Estamos entrenados en esta vía. Por vía anterior podemos restaurar la altura del espacio, podemos tratar la osteofitosis y los resultados son excelentes. Por eso la conclusión de esta charla, ¿por qué defiendo la vía anterior? Pues digo que no hay fácil ni difícil. Fácil es lo que nosotros conocemos. Y lo que no conocemos nos resulta difícil. Y acá este es el... Este es el video, que es lo único más importante para mí de la cirugía anterior. Este es un video que ya lo grabé hace como 14 años, que es el kit de la cuestión. ¿Qué vamos a hacer? La disectomía simple. Creo que el uso del microscopio es fundamental. Yo aprendí primero a ojos vista y una vez que coloqué el microscopio no lo puedo sacar, porque cuando uno lo hace a ojos vista y después lo hace en microscopio, se da cuenta la cantidad de cosas que puede quedar, pedazos de discos, teofitos, y son maniobras muy simples. Ahí ve cómo se saca detrás del ligamento la hernia. Y lo que siempre hacemos es liberar la médula, sacar el ligamento común posterior. Y después de ahí usted le puede poner un disco, le puede poner un cage. Y lo que yo personalmente uso y me fue muy buen resultado es injerto de cresta ilíaca. Que dice, ¿les duele la cresta ilíaca? No, porque la saco con saco abocado. Entonces, cuando la sacas por saco abocado, la sacás con un tajito mínimo y rellenás el cage con ello. Y no tuve casos de pseudoartrosis. Entonces, la conclusión, que la vía anterior ha sido un tratamiento quirúrgico eficaz en el tratamiento de la enfermedad degenerativa de la columna vertebral. Sin embargo, si uno elige al paciente con un disco blando y lateral, puede elegir la vía posterior y va a tener exactamente los mismos resultados. Acá, esto es un paciente operado hace como 14 años, en ese momento usamos la PCB, parece una construcción espantosa. Les aseguro que estos pacientes andan fantásticos. El tema cuando nosotros hablamos de esto no tenemos estadísticas, siempre me parece, creo, pero en la experiencia personal creo que es una vía excelente. Acá 5 niveles, ya está funcionado el E4, el E5. Y las complicaciones existen. Las complicaciones se las voy a nombrar para que sepan que son muy poco frecuentes, son menos del 1%. Esta rotura de placa se produjo porque no hay una buena artrodesis, no hay un buen case intersomático. Este caso donde se ve una extrusión de un tornillo, primero le eché la culpa al material. La extrusión del tornillo, ¿saben por qué fue? Por infección. Y lo tuve... Entonces, le resacamos todo y le pusimos un pedazo de cresta ilíaca y lo fijamos por atrás porque además tenía un síndrome mielopático. La extrusión del cage, esta extrusión del cage me parece que es una falla técnica, me parece que no se puso en la placa anterior. La lesión de esófago nos tenemos que dar cuenta enseguida. Yo personalmente no tuve ninguna, tengo más de 150 columnas cervicales, pero puede pasar. Si pasa desapercibido puede tener una mediastenitis y el paciente se puede morir. Hematomas epidurales están descritos, son rarísimos. Este es un síndrome bastante problemático para el argentino. Si uno mira esos ojos, a mí me asusta mucho. Es un síndrome de Claude Werner Horner. Cualquier coincidencia es casualidad, no crean. Injuria espinal. Y yo quería contar un poco de injuria espinal en mi experiencia personal. Una vez yo quise hacer algo que no hacía normalmente. Me llegó una secretaria que trabajaba en el sanatorio donde yo estoy
Y cuando uno opera a alguien conocido quiere hacer algo mejor de lo que hace siempre. En ese momento estaba Gilton, que es un excelente neurocirujano que se dedicaba a vía anterior y siempre decía que los mejores tornillos eran los bicorticales. Entonces dije, bueno, este es un caso, la secretaria le voy a poner bicortical que va a ser muchísimo mejor. Y le puse bicorticales. Uno en la radiografía lo veía bárbaro. La paciente se despertó con una hemiparesia. Y lo que hizo es como si hubiera lastimado un azulejo y hubiera hecho una bisagra y el pedacito de hueso se me clavó en la médula. Entonces, el consejo es, hagan lo que saben hacer, no inventen absolutamente nada. Y el otro caso que fue el más lamentable, hacia allá en el año 96, un traumatólogo conocido me dijo, ¿por qué no me ayudas vos que tenés experiencia en columna cervical? Bueno, te ayudo, fantástico. Y el señor estaba apurado, entonces al poner el cage, martilló, lo entraba, martilló, entonces martilló muy fuerte. Le hizo la lesión medular. Entonces, a veces creo que la única lesión medular se produce cuando uno no tiene los conocimientos suficientes y no respeta al paciente. Este es el caso de infección, cómo se fue el tornillo hacia afuera. El síndrome de hipogloso, cuando hacemos resecciones altas arriba de S3, existe la atrofia de lengua. Lesión carotidia, por suerte no me ha tocado absolutamente ninguna. Uno puede ser por lesión directa o por desprendimiento de placa. Lo que yo personalmente me dicen, no, pero vos reparás la carótida, yo la carótida en el abordaje cervical no la veo, apenas la toco con el dedo y el separador se lo pongo en el músculo largo del cuello. Enganchando lo separo y ahí engancho la valva. Cuestión de no estar retraccionando la carótida. Lesión de la arteria vertebral, está descripta, no la vi nunca, pero está descripta. La lesión del conducto torácico, que se produce en los abordajes bajos del lado izquierdo. La lesión del recurrente. Fístula del liquiocefalorraquídeo. Este no es un caso mío, es un caso que lo tuve que sacar de otro lado. Hematoma sofocante, no tuve nunca. Yo personalmente en la hernia cervical no pongo drenajes. Nunca tuve. El único hematoma sofocante que tuve fue en la metástasis de cáncer de riñón. Si uno hace buena hemostasia, realmente no lo necesita. Y la muerte. Y yo a esta altura del partido creo que me dedico más a mi familia, a mis nietos, que a la neurocirugía y a la patología espinal. Bueno, como es un fuego cruzado, yo voy a defender la foraminotomía. Somos 5. Coincido con Alfredo de que la mayor parte de nosotros tiene más experiencia en vía anterior y uno mismo tiene más experiencia en vía anterior que en vía posterior. Pero bueno, me tocó esto. Yo tuve la suerte de aprender la vía posterior, la foraminotomía, en mi hospital anterior, donde los jefes que yo tenía tenían experiencia en las dos formas de abordarlo, y creo que si uno respeta la indicación es una buena técnica. Pero bueno, vamos a plantearnos algunos objetivos. Entonces, vamos a ver cuál es la indicación, cómo es la técnica quirúrgica, qué ventajas y desventajas, qué es lo que hay publicado sobre la vía anterior y tratar de dejar un mensaje. La indicación, creo que la principal indicación es lo que está en negritas, una hernia de disco lateral blanda como la que se ve en la imagen, en una radiculopatía monofocal, es una correcta indicación si uno quiere respetar segmentos móviles. También en aquellos casos de ligamento longitudinal hipertrófico u osificado, más raro, cambios degenerativos de las articulaciones en la apófisis unciforme, sobre todo, también más raro, o cuando la compresión es puramente de un osteofito y uno simplemente con una forámino por vía posterior, sin hacer nada más, le destecha la raíz. ¿Por qué posterior? No vamos a hacer artrodesis, entonces nos evitamos todas las cosas que le pasan a Alfredo. No vamos a tener pseudoartrosis, no vamos a hacer ningún gesto que altere la función articular, ya que vamos a seguir preservando el movimiento con una foraminotomía por vía posterior. Y siguiendo con la selección del paciente, creo que el cuadro clínico tiene que ser, la semiología tiene que ser clave, ese paciente con pura radiculopatía, sin dolor axial cervical mecánico, y que incluso tengamos o hayamos tenido una respuesta positiva a un bloqueo radicular selectivo, que lo usamos con cierta conciencia, pero lo usamos. De nuevo, como para plasmar cuál es, por lo menos en mi punto, y de lo que dice la bibliografía, la indicación ideal, hernia de disco blanda, lateral, donde uno va por vía foraminal y lo saca.
La tomografía es un punto a tener en cuenta porque muchas veces esas imágenes de disco blando nos hacen ignorar que esa hernia no es blanda y que el paciente lleva un tiempo y que puede estar calcificada. Entonces, si tenemos como mente una foraminotomía como propuesta, creo que no está de más. O a veces la misma imagen del bloqueo nos muestra un osteofito y hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a ir a buscar algo que no se va a mover y vamos a movilizar mucho la raíz nerviosa. Esta va a ser nuestra zona de trabajo entonces, por vía posterior, trabajar un poquito en la zona de las láminas y en la articular, ingresando generalmente por la axila de la raíz nerviosa, a diferencia de lo que es una hernia discolumbar, donde vamos por el hombro. De nuevo, la zona de trabajo ya en la radiografía, pudiendo ver cómo uno puede trabajar en la zona mediana hacia lateral y cómo quedaría la radiografía en nuestra zona de trabajo haciendo la foraminotomía. Desde el punto de vista quirúrgico, el paciente va a estar en posición de decúbito prono. También se utiliza la posición sentado. Yo no tengo experiencia más que en un solo caso y la verdad que no la pasé bien, trabajé incómodo y no la usé nunca más. Con cabezal de Mayfield, y es conveniente si uno tiene un electromiograma, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una estenosis asociada, ¿no? Como técnica quirúrgica es una incisión pequeña, 2 centímetros son suficientes, se hace el decolamiento del músculo paravertebral del lado afectado, se confirma que estemos de nuevo, porque hay mucho error de nivel, bajo radioscopía, que estemos en el nivel correcto, y desde el punto de vista anatómico, tratar de no hacer una resección mayor al 50% de la faceta articular. Es suficiente, con 25 a 50% de la resección uno logra una buena exposición de la emergencia de la raíz nerviosa. Y hay algunos autores, como menciona acá abajo, que dicen que solamente con el destechado es suficiente sin tener que meternos a tocar el nervio. Más de cerca, entonces, se puede hacer una mayor resección de la faceta proximal, y eso nos permite movilizar mejor la raíz, que la raíz se movilice por sí sola en realidad hacia proximal y meternos por la axila para hacer el gesto de liberación. A ver si anda. Facetectomía medial, entonces, usar una fresa de 4 milímetros. Me asusté porque acá no andaba. Esto es un video de dos minutos, donde los 5 que están en la sala se van a aburrir, porque si lo hacen es lo mismo que uno ve siempre, pero por ahí el que no lo ha hecho nunca o está en formación, me parece que está bueno. Ahí está drilándose la parte de la carilla proximal, básicamente. Esto es medial. Se intenta meterse con un decolador como para ir viendo si se va despegando y cuánto hueso queda. Se usan Kerrison de 1.5 o de 2, pequeñas. A este nivel vamos a empezar a ver en un ratito más la raíz nerviosa, que hay que tratar de no tocarla nunca. Las mayores complicaciones se ve cuando uno empieza o tiene mucho sangrado y tiene que buscar y poner palpador y ver a dónde está trabajando y a veces eso agrede la raíz nerviosa y el paciente sale con una radiculopatía peor que la que entró. Seguimos un poquito haciendo gesto de drill hacia lateral, comiendo un poco más de la faceta. Lo de la faceta es a demanda. Si hacemos 25% mejor y si no tenemos que comer un poco más, seguimos. Pero siempre con conciencia de no desestabilizarlo, ¿no? Se puede usar una fresa comedora o una fresa diamantada en este caso. Y acá ya tenemos la raíz, el acceso al disco. La verdad que teníamos un lindo campo de trabajo. En este caso lleva ya varios años. Se hace ya el corte del disco y en breve, con una pinza de disco. Y fíjense que de la raíz, en este caso, tuvimos prácticamente 0 movimiento. No hubo que traccionarla, no hubo que hacer ningún gesto. A veces la podemos proteger con algún Surgicel, un palpador como para sacar un poquito más de fragmento de adentro, contenido. Y por último, la extracción del fragmento que uno pudo remover con ese palpador. Fíjense de nuevo que prácticamente no hay ningún gesto
de agresión sobre la raíz nerviosa. Siempre hay un sangrado epidural posterior. Ahí se palpa un poquito más por abajo a ver si no quedó ningún resto. Y como última parte se va a poner un poquito de Surgicel ahí como para detener ese sangrado. Bien, este es el control radiológico, la foraminotomía realizada. Este es otro caso, paciente de 64 años con braquialgia izquierda, pura braquialgia. Tenía a nivel C5, C6 y C6, C7 y se realizó foraminotomía de los dos niveles. Ahí se ven en la punta de la flecha los dos orificios en el foramen. Otra paciente, 37 años, dolor solo puro y exclusivamente del brazo, con algunos cambios degenerativos a pesar de la edad. El fragmento y el fragmento en el corte axial, foraminotomía C6, C7 derecha. ¿Qué beneficios entonces? Preservamos la movilidad sin realizar artrodesis, no vamos a generar ningún cuadro de pseudoartrosis, evitamos las complicaciones que podría tener el abordaje anterior, que ya las mencionó perfectamente Alfredo. Tenemos limitaciones, que es eso que mencionaba, si traccionamos mucho de la raíz, hay que soportar a un paciente con dolor radicular postquirúrgico y sobre todo si más del 50% de las facetas se comprometió, vamos a generar un cuadro posible de inestabilidad. Los resultados son buenos tanto por un abordaje como por otro, siempre que respetemos la selección, la indicación del paciente. Los malos resultados tienen que ver con un error diagnóstico, con elegir mal el foramen, es decir, un error en intraoperatorio, seleccionar mal el paciente y sobre todo la inexperiencia. Cuando uno no tiene la experiencia en hacer una vía posterior y no tuvo la posibilidad del aprendizaje, las posibilidades de complicarse son mayores. Las complicaciones intraoperatorias son bajas, la posición, muchas veces tenemos que tratar de elevar un poquito la posición de la cabeza del paciente para disminuir el sangrado, fístulas de líquido, como cualquier cirugía que podamos tener, lesión de la vertebral en casos de arteria aberrante o de desconocimiento anatómico y posibles lesiones radiculares sobre todo. ¿Qué dice la bibliografía? Hay algunos trabajos que hablan prácticamente de los grandes beneficios, 162 pacientes con seguimiento mínimo de 5 años. No es frecuente encontrar mucha bibliografía con mucho seguimiento, a pesar de que es una técnica que tiene muchos años. Con buenos resultados, 4% de inestabilidad, pero uno solo fue a fusión y siempre hablan de que se pierde un poquito la lordosis en algunos pacientes, pero no se sabe si es la misma discopatía, la cascada degenerativa que va avanzando o es eso. Comparando qué pasa si hacemos vía anterior o vía posterior, creo que hoy un poco la vedette es la artroplastía, entonces elegí este trabajo nada más para comparar vía anterior con artroplastía versus foraminotomía. Los autores radican todo, de nuevo, en la selección del paciente. Ambas son beneficiosas, resultados favorables. Sin embargo, los pacientes son diferentes, entonces hay que seleccionarlos muy bien cuál es para artroplastía meritoria y cuál realmente va para una forámino. En la actualidad están inundándose la literatura de publicaciones de mínimamente invasivo. La verdad que cuando uno revisa trabajos serios, esta es una revisión hecha por Auspein en el año 2011 sobre mínimamente invasivo versus abierto, y cuando analizan distintas publicaciones, ellos encuentran que tanto en pérdida sanguínea, en tiempo quirúrgico, en la medicación, en la estadía hospitalaria, no hay dudas que los protocolos que hay publicados de mínimamente invasivos son mejores, son más beneficiosos. Sin embargo, también ellos concluyen que hay una heterogeneidad muy grande en la literatura a favor de lo percutáneo en la actualidad. Entonces tampoco ellos en esta revisión por lo menos se animan a decir que uno es mejor sobre otro, por esto mismo, porque son muy heterogéneos, los estudios no son de alto rango científico. Además hay que sumarle que al percutáneo tenemos que aprender a hacerlo bien, tenemos que saber los costos que tiene el percutáneo. ¿Qué mensaje les puedo dejar entonces? Que la vía cervical posterior
Es una técnica que se puede usar sabiéndola hacer, habiéndola aprendido bien, para compresión foraminal por hernia de disco blanda. Una foraminotomía cervical es adecuada y permite conservar la estabilidad y preservar la función. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Balaco. ¿Se considera el dolor cervical como algún factor a favor, en contra? ¿Cómo lo valoran? ¿Si usa una escala o directamente si el paciente lo refiere? ¿Si elige esta vía o la vía anterior? No, si el paciente tiene dolor cervical, me inclino bastante a la vía anterior. Normalmente uno inicia un tratamiento médico, kinesiológico, medicación, si el bloqueo puede ser una alternativa, y a ver, lo vas conociendo y qué grado de respuesta, pero si hay 50-50, no me animo a hacer una foramino. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. En honor al tiempo, como decía, vamos a continuar con la presentación de casos a cargo del doctor Pablo Risi. Es un paciente masculino de 52 años con una cervicobraquialgia derecha. El cuadro clínico tenía más de un año de evolución, pero además de eso, el cuadro también se acompañaba de signos medulares. Un paciente que tenía una tetraparesia y que tenía cierta dificultad para caminar. Por eso fue clasificado como un NURIC 2. Los signos medulares tenía clono positivo, agotable, un Babinski y sucedáneos también levemente positivos porque salían en algún momento sí, en otro no. Tenía reflejos, tenía hiperreflexia, tenía Hoffman positivo. Se presentaba con esta radiografía de frente y de perfil y con esta resonancia magnética. Bueno, abrimos la discusión. Doctor Mesadri, ¿cuál sería su análisis y propuesta? Bueno, este es un paciente con un cuadro amielopático, secundario a una discopatía cervical en varios niveles, en 3 niveles básicamente, y que además tiene, se vio en el perfil de la placa simple, un canal congénitamente chico, sobre todo en los niveles más altos, sobre todo C3, C4. Creo que este es un paciente en el cual yo preferiría hacer una vía posterior. Habría que medir la lordosis, pero si la lordosis es adecuada, yo le haría una laminoplastia cervical expansiva y si no es así, una laminectomía instrumentada. Doctor Bernal. No, I can't hear you. I go from the back. Yo iría por posterior, laminoplastia, y en este caso, C5, C6, hay compresión anterior, que supuestamente debería ser ósea, ¿no? Por lo que veo en la placa. En este caso, iría por anterior, a 3 niveles. Si ¿Algunas otras opiniones de acá del panel? Bueno, yo coincido con la laminoplastía sobre 3 niveles, 3, 4 y 5. La clínica fundamentalmente la describen como dependiente de la compresión medular. Pablo, me gustaría saber si le hiciste, me gustaría volver a ver la resonancia magnética y saber si le hiciste algún otro estudio de resonancia magnética con gabalinio. No, ¿no? No. Bien. Bueno. No, lo que tengo es el resumen de este caso, está en estas imágenes, en donde poco lo que traté de darle más importancia era la combinación de un conducto estrecho más la hernia disco cervical C5 C6,
y un poco la doble sintomatología que interpreto que tiene, lo radicular por un lado, con la paresia y con la disminución de fuerza C6, y el cuadro medular, el cuadro de compresión medular. Es un muy buen caso porque puede plantear o el abordaje anterior o el abordaje posterior o un tratamiento combinado. Sin ninguna duda el paciente tiene un muy buen balance sagital de su columna cervical y perfectamente se puede hacer una laminoplastia o una laminectomía instrumentada, pero también se podría hacer un abordaje anterior con una reconstrucción con cajas, ¿no? Autosustentables. Sería una muy buena alternativa también, obteniendo una buena descompresión indirecta, restaurando la altura de los discos intervertebrales. Cualquiera de las dos alternativas o la alternativa combinada es una buena alternativa. ¿Alguien en el auditorio consideraría solamente la vía anterior en este caso? ¿Puedes resumirlo? Bueno, te lo resumo rápidamente. Creo que es para la laminoplastia amplia, C3, C7. No hay que hacer laminoplastia cortas. Hay que lograr una buena descompresión medular. Y cuando uno hace la laminoplastia, todo el componente anterior generalmente con el tiempo termina desapareciendo esos discos. Y hay líquido por adelante y por atrás. Esa es mi experiencia. ¿Puedo contar algo? No sé si el doctor Balaco tiene alguna otra opinión o está de acuerdo. Yo creo que la clínica es mielopatía. La clínica es doble. Es la mielopatía por un lado, los signos de compresión medular y el dolor radicular con la disminución de fuerza de la sexta raíz, en concordancia con la hernia de disco C5, C6 que vemos ahí en la imagen axial. Yo le haría una laminoplastía con eventual forámino de ese lado, de la raíz afectada. Y coincido, si no me acuerdo si se dijo, que muchas hernias después se terminan reabsorbiendo cuando uno hace una buena descompresión posterior. Así que le haría laminoplastía sola y forámino, con potenciales evocados. ¿Todos usan potenciales evocados en cervical? ¿Siempre para la laminoplastia también? Más. Cuando uno da vuelta al paciente no sabe qué es lo que pasa. Con un conducto estrecho hay que estar, digamos, legalmente uno tiene que cubrir que ese paciente no empeoró, no se deterioró en el movimiento del cuello. Claro, en la posición, cuando lo pones con el Mayfield. ¿En la hernia de disco cervical por vía anterior? ¿La usás también? No. ¿Ahí no? No. Yo sí. ¿Algún otro más usa? ¿Doctor Mack? ¿Doctor Casey Mack? Yeah, sorry, I didn't quite get the question. Do we use monitoring for Pregunta, si usa monitoreo para un disco anterior blando, ¿esa fue la pregunta? Yeah, I would use monitoring for. Sí, yo usaría el monitoreo. Yes, sensory evoked potential. Sí, potenciales evocados sensoriales y también motores, ¿eh? Both. Ambos. Our team is pretty good. Potenciales evocados. Porque algunos de nuestros casos en Asia tienen mucha estenosis, así que yo necesito eso, especialmente si estoy tratando de bajarla, una OPL anterior y estoy arriba de la OPL, quiero saber si cambia la señal de los potenciales evocados. Así que sí, yo haría laminoplastia con foraminotomía también. Eso es lo que yo optaría en este caso. No solo resolviendo el problema, pero para preservar el movimiento lo mejor posible. ¿Lo mostramos? Sí. ¿Mostramos resolución? Bueno, Avanzamos. un poco a modo de resumen. Estas eran las radiografías dinámicas. La clínica, en resumen, era para mí un conducto estrecho cervical congénito y degenerativo, con una estenosis foraminal, con compresión medular, con compresión radicular, y hoy que está tomando cada vez más vigencia los balances sagitales a nivel cervical y las mediciones, bueno, considero que esta paciente tenía un balance sagital normal. Acá un poco resumidas, disectomía posterior, disectomía anterior. Marcelo, esa era una pregunta que le iba a hacer. El doctor Balaco ya dijo recién que a la laminoplastia le sumaría un gesto de descompresión o una disectomía por vía posterior. Y ahí hay otras posibilidades de tratamiento. A mí me pareció que tenía que tratar las dos cosas y me pareció que debía contemplar los dos problemas. Y como yo no hago vía, como tantos no hago vía posterior, salvo en el caso de la laminoplastia, le agregué una disectomía por vía anterior o con una clásica caja intersomática
con la técnica de Smith-Petersen. Y yo preferí acá no utilizar una caja autosustentable, porque como esto iba a ir complementado con un método dinámico por vía posterior y yo quería la movilización precoz de una laminoplastia como corresponde al postoperatorio de una laminoplastia, preferí utilizar una caja y en este caso utilizar una placa con tornillos para dar más solidez y sentirme más seguro y poner al paciente rápidamente a movilizar. Por eso fue lo que le hice. Le hice primero el mismo día, le hicimos primero una vía anterior, el clásico abordaje anterior, disectomía, caja intersomática y placa, continuado con una laminoplastia. Cerramos, dimos vuelta al paciente y le hicimos la laminoplastia. Esto es al año de operado, en donde en parte la disectomía fue efectiva, pero también lo que dijo recién Alfredo, el resto corresponde a la evolución de la laminoplastia. ¿Eso lo operaste con monitoreo neurofisiológico Sí. en este caso? Sí, lo operé con monitoreo neurofisiológico. Sí. Yo no le haría disectomía por vía posterior en este caso. Foraminectomía. Sí, foraminectomía. Está con un conducto medular estrecho y sí. no me arriesgaría a que se mueva la raíz, nada, solamente le descomprimo foraminal, pero no le saco la hernia. Bien. ¿Algún comentario más del panel con respecto al caso? ¿La lesión de mielomalacia mejoró comparando las pre- y postoperatorias, Pablo? Perdón. La lesión de mielomalacia que vemos en la resonancia, Sí. ¿mejoró? Yo creo que no, y en general no veo que mejoren las lesiones de mielomalacia en los postoperatorios. Yo la verdad que la veo igual. A veces hasta las veo que crecen en el postoperatorio. ¿Y el paciente? El paciente está bien, pero desde el punto de vista radicular se recuperó 100%. Desde el punto de vista medular quedó con alguna paraparesia. Mejoró y se detuvo el proceso, pero tampoco que mejoró un 100%. No, creo sin ninguna duda que ante un cuadro neurológico como el que describiste y ese componente mielopático, el tratamiento combinado es una alternativa totalmente factible y como luego lo resolviste, que lo resolviste muy bien, ¿no? Gracias, Roberto. Sí, creo que es muy importante lo que dijo Pablo sobre la consideración del balance sagital cuando uno opera una columna cervical. Sobre todo acá, porque si ustedes ven la placa posoperatoria, la laminoplastia siempre es una técnica sifotizante. Entonces, si el paciente tiene muy mal balance, después en el posoperatorio de una laminoplastia va a comenzar con muchos dolores en el cuello. De manera tal que sí es muy importante considerar el balance. Y si ustedes ven las placas posoperatorias van a ver que la columna cervical se ha rectificado con respecto a la preoperatoria. Sí, de todos modos me parece que el análisis prequirúrgico fue el adecuado y la lesión medular nunca se modifica. El tema es prevenir la progresión del cuadro y tratar de brindarle la mayor recuperación al paciente en función de su integridad medular. Sí, yo un poco pienso lo mismo. Creo que muchas veces vemos que una vez que ya tenemos lesiones de mielomalacia no recuperan completamente su cuadro neurológico, pero sí a veces logramos detener la progresión. Me ha pasado también, en algún caso, aprovecho para comentar esto, que me pasó hace relativamente poco, de una paciente a la que se le hizo una laminectomía. Era un método combinado, era una fusión anterior larga y una fusión posterior larga también, con buena evolución inicial. Se detiene el proceso patológico, su tetraparesia, y ahora, 3 años después, empezó nuevamente a desmejorar. Empezó nuevamente a empeorar su cuadro neurológico. No sé si alguien tiene alguna experiencia en esto y si hay algún motivo como para que después de tanto tiempo que se había detenido y habíamos tenido alguna recuperación, ahora haya nuevamente comenzado a empeorar y ahora no tengo nada que hacer, no tengo ninguna escapatoria. No te entendí, que es una paciente con una laminectomía. Una paciente a la que se le tiene hecho una fusión anterior y una fusión posterior, con buena evolución, y una laminectomía posterior por un conducto estrecho cervical de niveles múltiples, pero con una patología degenerativa en la que se optó por otra forma de tratamiento. Y buena evolución inicial, con mejoramiento del síntoma, pero 3 años después empieza a empeorar otra vez, comienza nuevamente a desmejorar.
¿Y los niveles adyacentes cómo estaban? No, está todo en orden. Yo, si no, Eso es raro. No sé creo si alguno tuvo alguna esa evolución medular de comenzar nuevamente a desmejorar a largo plazo. Esa es la pregunta. Yo creo que si no tiene patología compresiva, por lo menos que se vea en imágenes, uno tendría, no sé, considerar patología vascular. Vascular. Pero yo tengo un caso reciente, pero bueno, tiene una explicación. Está un paciente con un canal añoso, con un canal estrecho cervical, con una mielopatía que fue operado hace aproximadamente 6-7 años, con una recuperación aceptable y empezó con una cuadriparesia ahora, pero por una compresión anterior, que ya eso es bien manifiesto, bueno, lo acabamos de operar ahora, con una descompresión anterior. Pero bueno, si no se ve ningún tipo de compresión, entonces capaz que habría que considerar la patología vascular, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario o no? Hasta acá estaríamos. Bueno, entonces daríamos, ¿no?, por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Perdón por lo breve, pero estamos muy cortos de tiempo y nos queda todavía una conferencia más